Bien. Entonces, continuando con la clase de hidrólisis de sales, vamos a ver el cuarto caso. ¿Cuál es el cuarto caso? El cuarto caso es una sal que proviene de un ácido débil y una base débil. El caso 3 es una sal que proviene de ácido fuerte y base débil. En este caso, los dos son débiles. El ácido débil y una base débil. Entonces, aquí vamos a tener una sal que va a provenir de un ácido débil y de una base débil. Me va a generar una sal. Ahí está. Esa sal, si la colocamos en agua, entonces se va a ionizar en un catión y en un anión. Ahora, ¿qué tipo de sal va a ser esta? Que proviene de un ácido débil y una base débil. Puede ser tres tipos. Puede ser básica, puede ser neutra o puede ser ácida. ¿De qué va a depender? Ya lo vamos a ver. En este caso, si nosotros colocamos esta sal, en el agua, entonces, ¿quién va a reaccionar? ¿El catión, el anión o ambos? En este caso va a reaccionar ambos. El catión y el anión van a reaccionar con el agua, es decir, se hidroliza. Ahora, ¿cuál va a ser el pH de la solución final? Como consecuencia de que el catión y el anión reaccionan con el agua, ¿cuál va a ser ese pH que se va a generar en la solución? Entonces, va a haber tres casos, ¿no? Que el pH sea mayor a 7. ¿Cuándo el pH va a ser mayor a 7? Cuando el Kb sea mayor al Ka. Cuando el Kb sea mayor al Ka, entonces el pH de la solución final va a ser mayor a 7. Lo vamos a ver con ejemplo después. Entonces, como el pH es mayor a 7, entonces va a generarse una solución básica. Ahora también se puede generar un pH igual a 7. ¿Cuándo se da este caso? Si es que el Kb va a ser igual al Ka. En este caso la solución es neutra. Y el pH va a ser menor a 7 siempre y cuando el Kb sea menor al Ka. En ese caso, como es pH menor a 7, pues la solución va a ser ácida. Listo. Entonces, vámonos con el primer caso. El primer caso, ¿no? Que el pH va a salir mayor a 7, es decir, va a ser una solución básica, porque el Kb va a ser mayor al Ka. Vamos a ver ese ejemplo. En este ejemplo tenemos un ácido débil que reacciona con una base débil y me da una sal. En este caso va a ser una sal básica. Va a ser una sal básica. Entonces, esta sal básica nosotros la colocamos en el agua, entonces se va a ionizar en catión y en anión. Se va a ionizar en amonio y se va a ionizar en cianuro. Ahí está. Entonces, por teoría, estos dos van a reaccionar con el agua. El amonio reacciona con el agua y el cianuro reacciona con el agua. ¿Cuál va a ser el pH? ¿Cuál va a ser el pH de la solución final? Ambos reaccionan. El amonio y el cianuro reaccionan con el agua. Cuando el amonio reacciona con el agua, genera oxonio. Y cuando el cianuro reacciona con el agua, genera hidroxilo. Ahí está. Entonces, se generan ambos. Pero uno en mayor proporción que otro. ¿Cómo sabemos quién es mayor? ¿Quién es mayor, el hidroxilo o el ion oxonio? Pues para eso vamos a usar esta fórmula, que la constante de hidrólisis es igual al producto iónico del agua entre la constante de basicidad. Ahí está. Usamos esa fórmula para cada uno, para cada reacción de hidrólisis. Entonces reemplazamos. El Kb doble siempre va a ser 10 a la menos 14 a una temperatura de 25 grados Celsius. Eso va a ser un dato que siempre va a ser constante, 10 a la menos 14. Este Kb le corresponde a este amoníaco que nos dan como dato. ¿Cuánto es el Kb para el amoníaco? 1.8 por 10 a la menos 5. Ahora, en el caso de esta hidrólisis, el Kb doble va a ser 10 a la menos 14, eso va a ser constante, no va a cambiar, va a ser un dato fijo. Y la constante de acidez del ácido cianhídrico, como dato nos dan también, es 4.9 por 10 a la menos 10. Entonces nosotros operamos, dividimos esto y dividimos esto, entonces nos salen estos valores. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es el valor mayor. En este caso el que está pintado es el mayor valor. Por lo tanto, como es el mayor valor, eso va a indicar que va a haber más hidroxilos
que oxonios. Entonces, como va a haber mayor hidroxilos que oxonios, entonces el pH va a ser mayor a 7, va a generar una solución básica. Entonces, para una sal que proviene de un ácido débil y una base débil, ¿cómo nosotros sabemos, si, qué pH va a tener? Entonces, para eso, nosotros tenemos que ver que el Kb tiene que ser mayor al Ka. En este caso, este Kb es mayor al Ka. Por lo tanto, el KH va a ser mayor en los hidroxilos, por lo tanto, el pH de la solución final va a ser básica. Vamos a ver el otro ejemplo. El ejemplo 2, una sal neutra. Pues tenemos un ácido débil, lo hacemos reaccionar con una base débil y nos da una sal neutra. Acá está, el cianato de amonio. Perdón, el acetato de amonio. Este acetato de amonio, si nosotros lo colocamos en agua, entonces se va a ionizar. Se ioniza en acetato y se ioniza en amonio. Por teoría, estos dos van a reaccionar con el agua. Tanto el catión como el anión reaccionan con el agua. Entonces, este anión reacciona con el agua y este catión reacciona con el agua. Entonces, ambos reaccionan con el agua. Este acetato reacciona con el agua y forma oxidrilos. Y este amonio reacciona con el agua y forma oxonios. Ahí está. Entonces, ¿cómo sabemos quién tiene mayor cantidad cuál es mayor, la cantidad de hidroxilos u oxonios? ¿Cómo sabemos cuál es mayor? Para eso usamos la fórmula que la constante de hidrólisis es igual al producto iónico del agua entre la constante de acidez. Y reemplazamos. El Kb doble siempre va a ser 10 a la menos 14 y la constante de acidez del ácido acético nos van a dar como dato, que es 1.8 por 10 a la menos 5. Igual acá, este Kb doble siempre va a ser 10 a la menos 14. Y este Kb nos van a dar como dato, para el amoníaco es 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces, ambos tienen los mismos numeradores y denominadores, por lo tanto, el resultado va a ser el mismo. ¿Qué significa? Que la cantidad de hidroxilos y la cantidad de oxonios va a ser la misma, por lo tanto se anulan. Entonces, el pH de la solución final va a ser 7. Va a generarse una solución neutra. Esta. ¿Cómo sabemos nosotros entonces que esta sal, su pH va a ser 7, es decir, va a tener una solución neutra? Tenemos que mirar la constante de acidez y la constante de basicidad. Si en este caso son iguales, entonces el pH va a ser 7 y la solución va a ser neutra. Y vamos con el último caso de una sal ácida. Tenemos igualito, un ácido débil, reaccionamos con una base débil y nos da una sal. Nosotros queremos averiguar qué pH va a generarse de esta sal cuando lo coloquemos en agua. Entonces, este fluoruro de amonio, al colocarlo en agua, nos genera un catión y un anión. Por teoría, ambos van a reaccionar con el agua, porque estamos en el caso 4. Entonces, el amonio, el catión, reacciona con el agua, sí. El fluoruro reacciona con el agua, sí. Sí, ambos reaccionan con el agua. Entonces, ambas reacciones las vamos a colocar acá. El amonio reacciona con el agua y genera oxonio. El fluoruro reacciona con el agua y genera hidroxilo. ¿Cómo sabemos cuál tiene mayor cantidad? ¿Hay más hidroxilos o hay más oxonios? Pues para eso usamos la fórmula. Constante de hidrólisis es igual al Kb doble entre el Kb. Constante de hidrólisis es igual al Kb doble entre el Ka en este caso. Reemplazamos. El Kb doble siempre va a ser 10 a la menos 14. Y acá el Kb para el amoníaco es 1.8 por 10 a la menos 5. Igual acá, el Kb doble siempre es 10 a la menos 14. Y el Ka para el ácido cianídrico es 6.7 por 10 a la menos 4. Entonces, operando ambos, nos saldrían estos resultados, en donde el mayor valor vendría a ser el que está en rojo. Entonces, como este es el mayor valor, significa que se generan más oxonios que hidroxilos. Se generan más hidrógenos, por así decirlo. Como se generan más hidrógenos en el agua, entonces el pH va a ser menor a 7, es decir,
se va a generar una solución ácida. ¿Cómo sabemos nosotros entonces si una sal es ácida? Tenemos que mirar su Kb y el Ka de ambos iones. En este caso, si el Ka es mayor al Kb, entonces va a generarse una solución ácida. El pH va a ser menor a 7.